Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de Somos Estupendas y en concreto de EUNIP, que es la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora, un súper proyecto que este año nace desde Somos Estupendas, con el objetivo, como ya sabéis, de formar a profesionales de la psicología. Y bueno, pues hoy aquí estamos en otro episodio más. Ahora os presento a la persona que me acompaña, que de hecho ya la conocéis porque fue la primera persona que me acompañó dentro de este podcast, así que me hace mucha ilusión, ahora lo hablábamos, me hace mucha ilusión que vuelva. Además también es una de las personas, de las profes que están dentro del máster que EUNIP está a punto de dar comienzo, es el máster en psicoterapia integradora. Es algo que ya os he ido hablando a lo largo de los episodios porque es que necesito gritar a los cuatro vientos que este máster es increíble, que a mí me parece súper necesario y ojalá cuando yo estaba en el proceso de elegir másteres y cosas lo hubiera tenido. De hecho, estoy segura también de que lo haré. Porque como nosotros trabajamos con un enfoque integrativo, desde Somos Estupendas sabemos cuál es la importancia de formarnos en diferentes corrientes y de adaptarnos a las necesidades de cada persona. Así que os animo a que lo veáis y a que os apuntéis si así lo sentís, porque está a puntito de empezar. Empezamos en octubre la primera edición de este máster. Así que ahí lo tenéis. Y en este sentido también, antes de que se me olvide, porque si no puede ser que se me olvide contároslo, con motivo del inicio del máster, el día 25 de septiembre van a empezar o vamos a hacer las jornadas de psicoterapia integradora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que durante estos días o este día habrán pues, formaciones totalmente gratuitas y también vamos a hacer unas jornadas de puertas abiertas al máster para que lo podáis conocer un poquito más. Y también Yune, que es la persona que hoy nos acompaña en el podcast, junto con Mónica, estarán dentro de estas jornadas. Así que si es algo que os interesa, también os vamos a dejar el link, el enlace, por aquí debajo, tanto en la cajita de descripción como a lo largo del artículo que podéis estar leyendo, para que podáis inscribiros si así lo sentís también. Y así lo podéis ver un poquito más por dentro y os enamoráis como yo lo estoy del máster. Así que bueno, sin más cosas, os voy a presentar a Yune o recordar a Yune y a darle la bienvenida y las gracias de nuevo por estar aquí. Así que bueno, ¿cómo estás, Yune? Bienvenida. Pues yo encantada, que como bien has dicho, al final como que abrimos el podcast, entonces encantada de volver a estar aquí contigo y al final como de sentirme en casa en este espacio también al final como de profesión y demás, pero de volver a compartir al final como este espacio contigo. Y totalmente, a mí me hace también mucha ilusión, así que bueno, pues gracias de nuevo por estar aquí. Y bueno, ya lo sabéis, ¿no? Pero Yune es psicóloga de Somos Estupendas, dentro del equipo de Somos Estupendas desde hace por lo menos 84 años. Ade- Además de también profe del máster. Y ya lo vais a ver. Si no habéis escuchado el primer podcast, pues os animo no me sale la palabra, a rescatarlo, a rescatarlo porque es súper interesante y estoy segura también de que este podcast en concreto os va a nutrir mucho porque vamos a hablar de algo que a mí me parece esencial a la hora de trabajar con cualquier tipo de persona y es el cómo trabajar en terapia desde una perspectiva de trauma y apego. También son temas que ya hemos como ido tocando o dando pinceladas a lo largo de diferentes podcasts porque es como que siempre sale, es algo transversal a cualquier tema que toquemos. Así que hoy hemos dicho, vamos a centrarnos un poco de lleno en ello, a sabiendas de que nos vamos a dejar seguramente mucho por el espacio tan reducido que hay en un podcast y por lo amplísimo y complejo que puede ser este tema. Pero haremos lo que podamos para que os llegue un poquito. Así que empezaría un poco como siempre por el principio, Yune, ¿no? Por el qué quiere decir trabajar en terapia desde una perspectiva de trauma y apego. ¿Cómo dirías? O sea, ¿cómo explicarías qué quiere decir esto? Vale, yo lo voy a explicar un poco de cara a cómo lo veo yo o cómo lo entiendo yo. O sea, al final como para mí trabajar desde una perspectiva de trauma y apego es tener toda la información. O sea, es al final como tener un mapa de vida de la persona, al final como que acompañamos. Al final un poco como la parte un poco de los hitos, al final como que han tenido un impacto emocional en su vida, ¿no? Un poco como lo de la historia de vida, línea de tiempo, como lo queramos un poco como llamar. Y ahí a mí me gusta siempre como incluir tanto los eventos o situaciones que han tenido un impacto emocional positivo, como los eventos o situaciones que han tenido un evento al final, o sea, un impacto emocional negativo. Y luego, aparte, evidentemente, las personas
que han estado al final como incluidas en todo ese viaje llamado vida, vamos a decir. Y luego, por supuesto, la manera en la que ahora, al final, como toda esa historia tiene de manifestarse o de representarse, ya sea a través de sintomatología, ya sea a través como de dificultades en vínculos, ya sea al final como básicamente en reducirlo la manera en la que la persona tiene un poco como de relacionarse consigo misma, con los demás y con su entorno, ¿no? La manera en la que tiene de ver la vida a través de todas las experiencias por las que ha pasado y de las personas al final como que han estado en todas esas experiencias, cómo le han acompañado, cómo no le han acompañado y por lo tanto al final cómo se traduce todo eso a día de hoy. O sea, para mí es un mapa de dónde está la persona y de dónde estuvo, que por lo tanto es cómo ha llevado, o sea, cómo ha llegado hasta aquí por toda la historia al final como de su vida. Esencial. Ujú. Pues me encanta que lo definas como mapa y de hecho no me lo esperaba que lo fueras a definir así, pero pienso, pues es que es real, ¿no? Porque es como que te da un poco como la capacidad de ver como muy por encima, aunque luego ya te vayas metiendo, qué es la persona, ¿no? Qué la compone, por qué se comporta como lo hace, cómo se mueve por el mundo y también que eso nos dé a nosotros información acerca de cómo relacionarnos con ella o de cómo se va a relacionar también con nosotras, ¿no? Entonces me parece también como muy bonito hablar de trabajar desde trauma y apego como ese mapa, ¿no? Que nos va a ir guiando. Porque siempre como que pensamos, bueno, al final yo cuando, por ejemplo, hago primeras visitas, siempre les explico, ¿no? Que al principio de las sesiones, durante la evaluación, se va a ir como haciendo un poco un mapa de en qué punto estamos, ¿no? De cómo hemos llegado hasta aquí, de cuáles son un poco los objetivos, pero muchas veces como que lo centramos como ese mapa en la parte evaluativa, ¿no? En la parte de evaluación y sin embargo es algo como que va a ser algo que va a estar durante todo el proceso de terapia, ¿no? Ese mapa. Incluso al final, porque también es un mapa que se va a llevar la persona, ¿no? Cuando hagamos un cierre, también se va a llevar la persona ese mapa, es como si lo fuera a doblar y dice, vale, esto me lo llevo yo porque me va a dar información. Cuando no sepa muy bien qué me pasa, lo recojo, lo reviso y todo esto que he trabajado en mi proceso de terapia me va a dar también información acerca de por dónde quiero seguir o de dónde vengo, ¿no? Tal cual, tal cual. A mí me gusta como verlo como si fuese como un archipiélago, ¿no? O sea, en lo que a veces tenemos como la isla de los pensamientos, de las emociones, de la conducta, un poco como en la isla en la que me encuentro ahora, viendo un poco también como de las islas de la que vengo, la isla de mis cuidadores al final como primarios, lo que he aprendido de estas islas, las islas de las experiencias, al final que podemos llamarlas como de traumáticas, la isla al final como de las situaciones, al final como de experiencias positivas que ahí también al final como, jolín, que todo es evaluable de cara a que, por qué esta persona al final como puntualiza que todas esas experiencias al final como para ella son positivas, ¿no? O sea, porque igual para otra persona puede tener también como una perspectiva o una visión diferente acerca de lo mismo, pero en su línea de vida. Entonces, que de esas experiencias al final para esa persona es positivo. ¿Dónde localiza la positividad, no? Entre comillas. Al final como es el hecho de por qué esas experiencias le hacen sentirse segura o seguro, ¿no? Porque esas experiencias al final le hacen sentir en confianza. Entonces eso también como yo veo que todo nos da información. Entonces ver mi paso a través como de las islas, que es como un viaje al final como interior y como todos esos viajes al final como han tenido un impacto de cómo he llegado yo a esta isla. Vamos a ver. Y ver un poco como, claro, es que en la isla de papá y de mamá, por ejemplo, también pasaba esto. Y claro, acuérdate cuando pasó esto cuando tenías 13 años, que también en esta isla ahora en la que te encuentras ahora, seguramente esta isla emocional la explique un poco por esta parte, o la isla de las creencias, ¿no? Que también es algo como muy habitual en la parte de trauma y de apego que le damos al final como mucha chicha a esa parte. Sí, bueno, mientras lo contabas, como que yo en mi cabeza, de una forma súper visual, me imaginaba también cuando la Tierra, sin ser yo y pretender ser arqueóloga o geóloga, y seguramente diría muchos conceptos mal, me imaginaba cuando todo el territorio terrestre, ¿no? Cuando toda la Tierra estaba unida hace millones de años, creo que era Pangea, ¿no? Este territorio como súper unido, que en un momento puntual se quebró y se fracturó y se fue separando. Y en muchas ocasiones lo que también nos ocurre es que sentimos que cuando nos hemos roto ya no vamos a poder de nuevo estar en unidad y ya nos hemos roto para siempre. Y creo que también un poco el trabajo desde la perspectiva de trauma y apego en terapia lo que nos va a dar es justo esa información, ¿no? Que en algún momento te hayas fracturado o se hayan separado de diferentes partes de ti, no significa que no puedas viajar a ellas y que formen parte también de tu mundo, ¿no? Y justo es lo que vamos a hacer también en terapia, tener ese mapa y que puedas ir viajando y descubriendo tus diferentes lugares
para que en lugar de sentirlo o vivirlo o pensarlo como algo que nunca va a poder ser lo mismo, que puedas descubrir la riqueza que hay en tus diferentes culturas, en tus diferentes idiomas y en las diferentes experiencias que vives en cada lugar en el que puedas estar o has estado dentro de ti, ¿no? Entonces también como que me venía un poco esta metáfora y digo, qué guay también para poder trasladarlo de esta forma. Tal cual, qué bonito esto que dices. O sea, porque además, uy, es que yo también soy muy visual, entonces cuando estás hablando, me estoy imaginando todo. Y al final, como en la primera infancia, ¿no? O sea, o al final cuando nacemos y cuando nos vamos desarrollando, realmente mi mapa es único, es una isla, porque al final como yo aprendo, aquí ya empezamos a hablar de apego, básicamente, yo aprendo a mirarme como soy mirada y yo aprendo a hablarme como he sido hablada. Entonces, al final, como la perspectiva, sobre todo como en la primera infancia, generalmente es única, ¿no? Al final, como al final, como la primera parte del mundo, cuando se creó que todo estaba como unificado, y luego a medida que vas contrastando esta información, ¿no? Ya sea que vas empezando como a ver a otros niños, como otros niños o niñas se relacionan también como con sus cuidadores, cuidadoras y demás, de repente igual puede ver, o sea, verse fragmentado, ¿no? De decir como, jolín, yo tenía esta idea y de repente también se puede, o sea, puede pasar esto otro, ¿no? O sea, al final es como, me puedo quitar o sea, siempre me dicen que tengo que quitarme los zapatos antes de entrar en casa y en casa de Pepito o Pepita, al final, ¿cómo puedo pasear con los zapatos de la calle por su casa? Entonces, de repente empiezan como a construirse o a aparecer, ya sean como otras islas, podemos decir que pueden haber fragmentaciones, eso ya al final como cada uno la metáfora que le quiera dar, pero se van añadiendo, al final, se va añadiendo al final como más información que nos ve, o sea, nos ayuda en cierto modo también a contrastar como lo que yo tengo de base, ¿no? Ujú, totalmente. Pues qué bonito también sentirlo desde esa riqueza, aunque no es fácil llegar a ese punto, ¿no? Y también está bien que sea difícil llegar ahí, a ese momento del proceso de terapia en el que puedes verlo como de esa forma súper compasiva. Va a haber como antes todo un recorrido previo en el que se pasen por muchos túneles, por muchas zonas oscuras, hasta llegar como a esos lugares, ¿no? Y ya que estamos como más centrándonos o adentrándonos en el tema, al final este título habla de dos cosas, ¿no? De cómo trabajar desde una perspectiva de trauma y apego. Entonces, yo aquí te preguntaría un poco, ¿qué relación hay entre estas dos cosas? Porque quizá podemos saberla, ¿no? Como psicólogas que somos, pero ¿qué relación dirías que hay para que entendamos también por qué hemos puesto estos dos nombres dentro del mismo título? ¿Vale? Y que además al final los vemos casi siempre o en muchas veces como todo el rato juntos. O sea, para mí la pregunta que los une es un poco como, ¿qué le ha pasado a este paciente en su vida para no saber autorregularse? O para al final como la manera en la que está teniendo de autorregularse a día de hoy sea como disfuncional o sea como no adaptativa. Es decir, al final como quién le enseñó o quién no le enseñó o de qué manera lo hizo, ¿no? Porque un poco es sobre todo como el resultado de la manera en la que a mí me han regulado y a mí me han acompañado o apoyado, ¿no? O sea, al final como la manera en la que mis cuidadores primarios principalmente, ¿vale? O sea, no tienen por qué ser los papás o las mamás y demás, a veces también como abuelos, tíos y demás, ¿vale? Los cuidadores al final como primarios tuvieron un poco como de ofrecerme como una base segura y un refugio seguro. Es decir, al final como cómo me establecieron una base en la que me permitían al final como poder explorar y darme la capacidad a mí de poder ver el mundo a través de mis ojos y no solo a través de los de ellos, ¿no? Y al final como la parte del refugio es que en esa etapa exploratoria el yo sentir como la tranquilidad y la seguridad de poder volver a ellos y saber que me van a recoger, ¿no? O sea, al final como el decir como a mí me pasa algo en este camino por islas, vamos a decir, no, por el mundo, y al final como yo sé que con lo que me pase puedo contar con ellos, ¿no? Con una respuesta evidentemente que sería lo suyo, saludable, cariñosa, atenta y demás. Esto ya como aquí sí le añadimos en la parte del apego seguro, ¿no? Pero al final como habla mucho desde ese lugar, porque al final como también si le metemos la parte del trauma y con toda esta parte al final como de apego a nivel relacional, influye a veces como no tanto lo que sucedió, sino lo que yo necesite que pasase y no pasó. Es decir, yo podía al final como explorar el mundo, pero dependiendo un poco como de lo que luego venía, no me recibían o me recibían de una manera al final como disfuncional. Ahí se va creando mucho también al final como el estilo de apego y seguramente situaciones de lo que llamamos trauma relacional.
porque yo sé que yo ya no puedo contar con un refugio de seguridad. Entonces, seguramente toda esta historia, al final como relacional y al final como también de trauma relacional, se va luego al final como traduciendo en mi adultez, adultez está bien, vale, sí, a veces, en mi adultez, de la manera en la que yo luego tengo como de regularme, de afrontar las diferentes situaciones, ya sean traumáticas o no traumáticas, y de la manera en la que yo también tengo que de relacionarme al final como con los demás. Pues, ¿cómo lo ves? Lo veo súper bien explicado. Yo estaba aquí atentamente escuchándote y se me caía la baba. Sí, completamente de acuerdo en la parte de ese no tener lo que necesitábamos o tener algo que no era lo que necesitábamos o merecíamos, ¿no? Porque, y claro, muchas veces es como que nos centramos en qué has vivido, pero también es un qué no has vivido, o sea, qué no has tenido, qué te ha faltado, qué no has escuchado, qué no te han dicho, cuándo no te han sostenido, y no tanto ese golpe, ¿no? Desde algo que sí que se ha hecho, que no era responsable, que no era cuidadoso y que no era lo que merecías y necesitabas, ¿no? Em, Además también, bueno, o sea, es que hablando de apego, ¿no? Como estábamos hablando, y dentro de ese vínculo y dentro de esas historias que vivimos a lo largo de nuestra vida, que también nos van conformando, también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de trauma, ¿no? Es como no siempre va a ser un trauma simple, que quizá ya no pueda estar, o sí, más relacionado con el apego, aunque dentro del apego, o sea, aunque dentro de lo que vivamos siempre va a estar el apego ahí pululando, ¿no? Pero también una parte importante, ¿no? Que me parece que tenemos que destacar es como un poco las diferencias en cuanto a los tipos de trauma, ¿no? O sea, ese trauma simple quizá no está tan relacionado con una historia de apego traumática o con un trauma relacional, pero ese trauma complejo va a venir dado como por todas aquellas experiencias que yo he vivido a lo largo de mi historia y a lo largo especialmente de mis relaciones y más concretamente de mis relaciones con mis figuras de cuidado, con mis figuras principales o con mis figuras de apego. Entonces ahí es cuando va a aparecer relacionado, ¿no? Ese trauma de apego, ese trauma relacional, cuando hablamos de un trauma complejo que ya no tiene que ver solo con un golpe como tal, sino con diferentes experiencias que yo he ido viviendo a lo largo de mis días, que quizá no ha sido un golpe tan grande como puede haber sido un accidente o una catástrofe, pero que a la larga, en mí, genera el mismo significado, ¿no? Absolutamente. O sea, al final como yo los veo muchas veces también como si fuese que a veces lo de, bueno, los traumas de T mayúscula, de T minúscula y demás, una la manera también en la que tengo un poco a veces de explicarlo es el hecho que los traumas de T mayúscula son como piedras grandes, ¿no? Que son como muy visibles, muy pesadas y podemos al final como señalarlas con mucha más facilidad, ¿no? Al final como en la línea de vida o decir pues lo que decías muy bien antes de un accidente, una catástrofe y demás. Y luego los traumas al final como de T minúsculas, esos traumas al final como más relacionales, más al final como incluso de apego, ¿no? De parte del trauma complejo, son como granitos de arena, que son como un poquito como más invisibles o más difíciles igual un poquito como de ver o de percibir, pero claro, si llenamos un saco de granitos de arena, puede llegar como a pesarnos igual o más que al final como una roca en medio de, al final como nuestra historia de vida. Entonces, al final, como que eso también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque al final también hay que ver un poco la manera en la que al final como, bueno, lo que a mí me faltó, ¿no? Como bien decías, de qué manera también ahora lo estoy buscando. Porque de alguna forma trato de buscar de manera continuada y aunque sea como de distintas formas, ya sea por el apego evitativo, el apego ansioso y demás, esa seguridad, esa al final como conexión, ese al final como, joder, ese vínculo, ¿no? Y esas ganas de regularse de manera como adaptativa, ¿no? De qué manera todo eso se está traduciendo como a día de hoy, es decir, de qué manera estoy tratando realmente como de cubrir esas necesidades que he sentido al final como en carencia, que también al final como hay que entender que aunque se esté regulando de lo que podamos al final como catalogar de manera al final como disfuncional, es la manera en la que ha tenido de regularse. O sea, toda la sintomatología es un intento de regulación continuado. Lo que pasa es que no es funcional, evidentemente, pero lo está intentando. Y también hay que entender, ¿vale? ¿Por qué lo intenta a través de este síntoma? ¿No? O sea, al final como podemos ver cómo la manera es diferente también de regularse en apego ansioso, en apego evitativo, en apego desorganizado y demás. Entonces, como poder ver también eso, que al final como no deja de ser un resultado de todas las situaciones o experiencias al final como de trauma y de todas las experiencias al final como relacionales o sí, vinculativas, ¿no? Claro.
Y también con esto, pues hablamos como de los granitos de arena, ¿no? Que son casi imperceptibles muchas veces, que como van formando parte de nuestra historia y no lo sentimos como algo grande que hace mucho ruido, también es muy difícil que las personas a las que acompañamos nos lo cuenten de primera mano, ¿no? Quizás si han vivido, por ejemplo, eso, un accidente o algún tipo de trauma simple que sí que es como más localizado, más visible. Entonces, quizá, por ejemplo, haciendo ese ejercicio de línea de vida, salga o incluso que nos lo cuenten en primeras sesiones, pero hay otras cosas de las que no van a ser conscientes. No nos van a contar que no han vivido, porque quizá tampoco sabían que eso era lo que necesitaban. Entonces, también en ese sentido, creo que como psicólogas tenemos que hacer un trabajo de exploración súper profunda, sin tener miedo como a preguntar, sino casi lo contrario, preguntando mucho, haciendo como una evaluación súper exhaustiva para que también la persona pueda darse cuenta de, además de que tenemos ese interés por ella, pueda darse cuenta de todos esos granitos de arena que han ido viviendo. Porque además esos síntomas, ¿no? Que muchas veces tienen, aunque les generen malestar, también esa forma en la que se han ido regulando a lo largo de su vida adulta, casi como que lo tienen muy fusionado con algo que forma parte de su identidad, ¿no? Cuando escuchamos, no, yo es que soy muy autosuficiente, yo soy súper autónoma, no me gusta nada pedir ayuda a las demás personas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un estilo de apego quizá un poco más evitativo, es algo como que ya forma ser un rasgo súper identitario que así identifican, ¿no? Entonces, si no exploramos cuáles han sido esos granitos de arena que han ido viviendo a lo largo de sus experiencias, que ha dado sentido o ha conformado que su forma de regulación sea esa, si no hacemos esto, va a seguir siendo algo fusionado a su identidad, ¿no? Y tenemos que separarlo. Tú no eres esto. Tú te has conformado por todas estas experiencias. Justo. Y al final es como, ¿qué cambiaría si realmente como, cambiásemos las experiencias que han conformado ahora esta manera de relacionarte? O sea, podrías llegar a ser de repente alguien totalmente contrario. O sea, que a veces realmente es importante también como trabajar esa parte, que me parece súper importante lo que dices, Isa, porque hay mucho miedo a ese cambio. Porque al final como la manera en la que yo he tenido como de sobrevivir a nivel emocional y físico ha sido esta. Entonces, de repente que tú trates como de sacarme de aquí, para mí supone un peligro. Entonces también eso hay que entenderlo, o sea, porque realmente al final como, bueno, si hablamos ya de lo de la llamada de apego, el grito de apego, ¿no? Y toda esta parte de tratar de, al final como activar en cierto modo a mis cuidadores buscando todo el rato, al final como mi supervivencia. Punto. Entonces, claro, lo que yo he aprendido de una manera como tan biológica también y tan primaria, de repente como tratar de cambiarlo, de modificarlo, ostras, tenemos que también ver que esa persona está asustada o tiene al final como miedo a ese cambio, por lo que pueda suponer. O sea, al final como esa persona ha sobrevivido gracias, digamos, como a esa sintomatología, a esas al final como defensas, protecciones, como lo queramos ya llamar, dependiendo de los enfoques. Y entonces ahora como tratar de cambiarlo, los patrones, ¿no? O su identidad, de repente lo que genera también es como una crisis al final identitaria, una crisis existencial y demás. Entonces ahí también como tenemos que ser capaces como terapeutas de poder ofrecerles esa base y ese refugio de apego seguro, representar realmente nosotras bueno, y nosotros esa persona como de apego seguro que no tuvieron y poder acompañarlas en ese proceso, al final como de una búsqueda de ellos y de ellas mismas, ¿no? Ajá, totalmente. ¿Y cómo hacemos esto, Yune? ¿Cómo? Aquí va la siguiente pregunta, ¿no? Y aquí es donde estoy segura de que nos vamos a dejar mucho, porque sería muy complejo resumirlo aunque estuviéramos aquí hablando 2 horas. Pero ¿cómo trabajamos como terapeutas desde esa perspectiva de trauma y apego? Claro, pregunta compleja y no sé si nos daría el podcast como bien así. O sea, lo primero es identificar todo esto que hemos viniendo, o sea, que hemos estado diciendo a lo largo como del podcast, es decir, de realmente tener el mapa de la manera en la que esta persona al final como existe en el mundo, vamos a decir, ¿no? Y la manera en la que esta persona al final se relaciona también en el mundo, ¿vale? Y consigo misma, para ver un poco al final y poder detectar desde, evidentemente, nuestra formación y nosotros al final como
profesionales, vamos a decir, de poder detectar cuáles son igual como las creencias, los patrones y demás que puedan estar siendo como disfuncionales y poder al final como enseñar otras técnicas como mucho más adaptativas, teniendo en cuenta lo que pues, supone al final como este cambio, como veníamos diciendo, al final como de un peligro de la supervivencia. Entonces hay que ir al final como también recogiendo ese miedo y no verlo al final como un enemigo en el proceso, como de avance, como a veces podemos llegar a interpretar de pacientes resistentes y demás, sino como, jolín, le vamos a cambiar lo que para esta persona ha sido su red de seguridad a lo largo del tiempo. Entonces, antes como de quitársela del todo, vamos a ir dejándole ver que vamos tejiendo otra y que puede ir al final como ir apoyándose en ella poco a poco, ¿no? Al final como depende aquí ya las herramientas que queramos utilizar o las técnicas, ¿no? De habilidades sociales, de resolución de problemas, al final como también de aprender patrones nuevos de comunicación, como tú bien decías, al final como de pedir ayuda, de al final como la capacidad al final como de poder poner límites, ¿no? Todo eso al final como vamos tejiendo una nueva al final como red y vamos introduciendo a la persona poco a poco en esas situaciones y luego aparte evidentemente el tener como un poco señaladas cuáles han sido las experiencias que más impacto han tenido en esta persona y que por lo tanto al final como mantienen esas creencias como mucho más rígidas y por las que luego al final como se constituye toda la sintomatología alrededor para poder como proteger que no me vuelva a sentir como de esa forma, pues existen al final también como herramientas, enfoques y demás, vamos, para poder al final como reprocesar las experiencias al final como traumáticas, ¿no? Porque digamos que es como si fuesen pues, la piedra angular de como la médula espinal, ¿no? Que se dice muchas veces, pues mira, tengo en la vértebra, bueno, aquí yo ya me meto en términos que no sé yo, pero hay un daño en la vértebra tal, no sé qué, no sé cuántos, pues ahí es donde tenemos que ver localizado esto para poder al final como trabajarlo y que realmente de una manera al final como adaptativa y saludable, que no se trata de que lo olvide, porque eso sería ya una fantasía, pero se trata al final como de que la persona junto con esa experiencia de su vida pueda al final como desenvolverse sin al final como el problema, la dificultad o al final como el sesgo o la limitación que le otorgaba al final como el cargar con esa experiencia en la mochila. Entonces es complejo al final como así un poco en términos generales el poder resumirlo, pero o sea, yo daría como mucha importancia a la información, ¿no? A la manera en la que esta persona ha tenido como de desenvolverse en su mapa y de qué manera al final como podemos ir poco a poco introduciéndola en uno nuevo. Ujú. Sí, totalmente. Y que cuando decías esto también me venía porque yo me formé en MDR con Begoña Aznárez y ella hablaba de ese camino, ¿no? Ese sendero que a lo largo de nuestras experiencias hemos ido caminando. Y como en una tierra o en un césped que nunca ha sido pisado. Entonces, claro, tú vas pisando poquito a poco por el mismo camino y vas haciendo lo tuyo, ¿no? Y tienes muchas más probabilidades de pasar por ese camino que ya ha sido pisado que empezar otro nuevo con todo el esfuerzo que supondría volver a pisar en hierba nueva, levantar más los pies, levantar bien las piernas para pues, pisar la hierba que ha ido creciendo, apartar las malas hierbas. Entonces tienes mucha más probabilidad de pasar por ese camino. Y está fenomenal, ¿no? Entonces ese trabajo como de trauma y de apego es como conocer cuál ha sido tu camino, ¿no? Conocer cuáles han sido las paradas que has ido haciendo a lo largo del camino, por qué has ido por ahí y no por otro. Entonces conocer bien ese camino porque también nos va a dar información de cuando vuelvas a estar por ahí, porque en algún punto seguro que vuelves a coger el camino de inicio, ¿qué te ha hecho volver por aquí, ¿no? ¿Qué beneficio has encontrado, consciente o inconsciente, de haber vuelto a ese camino por el que habías caminado siempre, ¿no? Y que ese trabajo que también haremos en terapia, además de conocerlo, también Begoña decía, haremos otro nuevo y volver, y así como tuviste la capacidad de crear ese, tienes también la capacidad de crear uno, dos, tres o cuatro más, ¿no? Porque además somos seres plásticos y nuestra mente tiene una capacidad maravillosa para ser resiliente y para crear nuevos caminos, ¿no? Y nuevos significados. Entonces crearemos otro nuevo con el esfuerzo que eso supondrá y ese camino nuevo no quitará que vuelvas en algún punto a él, ¿no? Pero sí que es importante saber, pues, de dónde vienes, ¿no? Cuál ha sido ese camino, porque en algún punto vas a poder volver a él, porque tiene como muchas más pisadas que tu camino nuevo, pero tendrás ese camino nuevo. Y la posibilidad de ver ambos también tiene que ver con esa información y con esa conciencia, ¿no? Y esa conciencia me parece algo súper relevante cuando trabajamos con trauma, porque como hemos dicho antes, no siempre es algo visible por parte de las personas a las que acompañamos, también porque el síntoma
pues ha dado mucho sentido a su identidad, como decíamos, ¿no? Es como, ¿quién soy yo si no soy con el síntoma? ¿O quién soy yo sin mi síntoma? Entonces creo que esa toma de conciencia de aquello que he vivido y de aquella forma en la que me muevo también me va a permitir como integrar un poco todo eso, integrar todas esas partes y desde la adulta, como hablaríamos desde IFS, como sabes, desde la adulta saber pues desde dónde quiero elegir, ¿no? Y cuál es el camino que en esta decisión o que en este momento difícil o que en este momento en el que tengo que regularme voy a tomar, ¿no? Tal cual. De hecho, me quedo además con una cosa que has dicho, que es que me gusta mucho y además incluso como las personas que acompaño alguna vez como me han al final como dicho y de decir, jolín, me siento por primera vez o en determinados puntos como creadora de mi camino. Cuando muchas veces por todas estas experiencias, ¿no? Ya sea también como el apego, el trauma y demás, me gusta decirles que han sido como personajes secundarios en su propia película. Entonces, de repente parten a ser protagonistas. De decir como, ostras, que yo tengo todo esto, yo tengo la mochila, pero yo puedo decir hacia dónde me quiero dirigir con la mochila, ¿no? O sea, no es la mochila la que decide por mí, que eso es al final como un cambio como muy importante en la perspectiva, al final como de las personas que acompañemos, cuando lo que bien has dicho al final es la parte de la conciencia, ¿no? De darse cuenta que de repente todo lo que ha ido pasando es como un resultado de haberme tenido que proteger, que cuidar, al final como sí, que sobrevivir al fin y al cabo. Y en el momento en el que de repente soy consciente de todo eso y veo que ahora puedo empezar como a vivir, hay un cambio de cara a ese puedo crear, ¿no? Dentro de que evidentemente todos vamos a tratar de sobrevivir de alguna forma, ¿no? Y al final como nos pasan cosas y nos tendremos al final como que proteger, que defender y demás. Y seguramente como la tendencia es a volver a pisar ese camino viejo, como bien decías, el tener como la seguridad de que ahora soy capaz también un poco como de ver cuándo me he ido otra vez a ese camino viejo por esa consciencia, ¿no? De al final como mi camino en sí y poder de alguna manera tratar como de nuevo de volver a reconducirlo, el entenderme, ¿no? Al final el entender la manera en la que he tenido un poco como de conformarme o de constituirme. Ujú. Ay, pues qué bonito también esa parte. Me ha encantado que hayas acompañado procesos, ¿no? En los que esas personas te hayan llegado a decir, pues me siento creadora, ¿no? Me siento protagonista. Qué poderoso, ¿no? Se me ponía la piel de gallina cuando lo has dicho. Así que qué bonito. Y como decíamos, nos vamos a quedar cortas hablando de esto. Entonces, por eso aquí, como ya hemos plantado esa semillita, como siempre digo en todos los podcasts, y para que las personas que nos escuchen, si quieren seguir profundizando o empezar a profundizar en todo ello, en qué formarnos o cómo formarnos en este trabajo de trauma y apego, Yune, desde tu perspectiva, ¿no? Porque entiendo que si tengo aquí otra psicóloga, pues me dirá lo suyo, pero desde tu perspectiva, ¿qué me dirías? Sí, wow, vale. O sea, es que yo, por ejemplo, en mi caso particular, fue como mucho primero entender qué es apego y qué es trauma. Bien, porque al final como antes de tratar de construir todo igual esto de, vale, cuando un paciente o una paciente tiene trauma, ¿cómo lo trabajo? Yo primero tengo que entender qué es trauma y de qué manera puede llegar como a impactar en esta persona, ¿no? Porque hay como diferentes maneras como de impactarle. Entonces, para mí lo primario es la base. O sea, yo no puedo construir, yo siempre digo, no puedo construir una casa si no tengo como sus cimientos. Entonces, el saber, el buscar al final como formaciones específicas, ya sea en trauma o en apego, o en trauma y apego, que ahora ya como los juntamos, las lecturas, los libros, ¿no? Al final como yo también me he formado mucho leyendo, o sea, leyendo los libros que luego ya los acumulamos en la estantería y me leo capítulos sueltos, que me imagino que esto ya nos pasa a todas. Entonces, toda esa parte de la lectura a mí me parece primario y sobre todo de entender de qué estoy hablando y por lo tanto esto de lo que estoy hablando, qué impacto tiene o qué impacto puede tener al final como en las personas. Y luego ya esto ya depende de cada quien. Para mí es importante también como que si ya luego queremos hacer como formaciones como más avanzadas y demás, el que nos sintamos cómodas acompañando a la persona. O sea, porque al final como el hecho de recordar que tenemos que ser al final como base de apego seguro
es algo como muy importante a la hora de acompañar o de trabajar con cualquier tipo de persona. Entonces, como hay que ser consciente de que mi propia historia y la manera en la que yo sea consciente también como de mi propia historia, de mis estados emocionales también cuando estoy en sesión, o incluso de mis propias protecciones o protectores, de mis propias defensas, tienen también como un impacto en la otra persona. Entonces, la comodidad es esencial. La conciencia también al final como de poder llegar como a entenderlo, es que a mí lo de entender me parece como la clave. Si yo algo no lo entiendo, ya te digo yo que ahí yo no puedo hacer nada. O sea, y de hecho a veces como lo digo en los procesos, yo vengo también como a entender tu historia, porque yo siempre pienso, si no la entiendo, estamos perdidos. O al menos como en mi caso, ¿vale? Esto es como mi caso en particular. Y luego, sobre todo, al final como algo que a mí siempre me parece como muy enriquecedor es que son como campos muy amplios y que no tenemos por qué conformarnos solo con una herramienta o con algo como específico. O sea, a mí el enfoque integrador también es que me ha dado como mucha perspectiva, mucha amplitud y saber que realmente al final como la idea es que yo entienda al final como el idioma de la persona al final o el lenguaje de la persona al final como a la que acompaño, no al final como que esa persona se tenga que adaptar a mi propio lenguaje, ver un poco que ahora le viene bien esto, ahora por la manera en la que ha tenido de conformarse en la historia, al final como conformarse no de conformarme de asentarme y ya está, sino de construirse, vamos a usar, al final como esto igual ahora le viene un poquito también como mejor, de poder al final como no querer encajar a todo el mundo en el mismo molde. Es que esa es también como una clave para mí fundamental a la hora de trabajar en trauma y apego. Vale, me vale. Me miras con cara de, ¿está bien la respuesta, profe? De decir, no sé si queríamos algo más específico porque no sé por dónde tirar. No, está bien porque es un tema como muy amplio, ¿no? Y existen muchísimas lecturas, muchísimas formas en las que formarse, valga la redundancia, te puedes formar en multitud de enfoques, te puedes formar en MDR, te puedes formar en IFS y ninguno es mejor que otro o sea, en tanto en cuanto tú no te sientas cómodo usando esto, ¿no? Entonces creo que partiría también desde ese enfoque que te pueda vibrar, que pueda servirte a ti como psicóloga para trabajar trauma, porque sirve para trabajar trauma, pero además porque también te sientes cómoda para usarlo, pues empezar un poquito por ahí, ¿no? Y en este punto, pues también vuelvo a recordar ese máster de psicoterapia integradora que desde UNIP está a punto de comenzar. Tenéis por aquí debajo toda la información acerca de ese máster, porque ahí también hablaremos, por supuesto, de cómo trabajar en trauma y apego, y Yuri lo sabe muy bien, además. Y por aquí debajo también pues os dejamos toda la información hacia, bueno, de las jornadas que tendrán lugar el 25 de septiembre de psicología integradora, las jornadas de puertas abiertas al máster, las formaciones gratuitas que tendrán lugar ese día también para que podáis conocer el máster un poquito más desde dentro y lo que vamos a trabajar en él. Así que por aquí os dejamos el enlace para que podáis inscribiros también y así que hay ese pequeño recordatorio. Y bueno, Yune, pues como sabíamos antes, durante y después del podcast, seguro que podamos hablar de mucho más dentro de este tema, de muchísimo, pero a mí me ha encantado lo que ha ido surgiendo y creo que aporta mucho. Hemos hablado también como de muchas metáforas, de muchas cosas que también podemos utilizar en nuestra trayectoria, ¿no? Y con los pacientes, porque además también yo soy muy fan del uso de metáforas. Así que ahí están también. Y creo que me ha encantado este podcast y siento que aporta mucho valor, como siempre, ¿no? Así que bueno, gracias, June. No, Jolín, gracias a ti, o sea, por hacerlo tan ameno, tan rico, o sea, además como el hecho de que tú también te unas a las metáforas, porque yo también soy fan absoluta de las metáforas, lo de lo visual, ¿no? Y ahí como podíamos estar visualizando todo lo que estábamos hablando, o sea, para mí ha sido súper enriquecedor también, y como decías, ¿no? Que dentro de no haber entrado como en cosas como muy específicas a nivel formativo, técnico y demás, o sea, creo que se dan como pinceladas también como genéricas o que al menos como nuestra intención es que las personas que nos escuchan que se lleven también una idea acerca de lo que es trabajar desde la perspectiva de trauma y apego. Totalmente. Pues espero que así haya sido. Estoy segura de que sí, pero espero que las personas que nos hayan escuchado este ratito se lleven al menos algo, ¿no? Dentro de todo lo que hemos hablado.
Y también gracias por escucharnos, a las personas que estáis al otro lado, por escucharnos, por escribirnos, por proponernos temas. Es algo curioso, ¿no? Pero cuando estamos aquí grabando, como que estamos en soledad, pero yo como que también visualmente me voy imaginando a todas las personas que nos van escuchando y también es muy bonito sentirlo como desde esa tribu, ¿no? Desde esa comunidad. Así que también gracias por acompañarnos en otro episodio más. Gracias de nuevo, Yune, porque ha sido, pues como siempre, un placer estar aquí contigo este ratito. Y nos veremos seguro en otro episodio Gracias. o en otros lugares. Eso es siempre, que muchísimas gracias a ti también, Isa, por siempre hacerlo tan fácil y por siempre al final como tus aportaciones que también son maravillosas, porque que muchísimas gracias que también he aprendido contigo. Gracias. Un abrazo muy grande a todas las personas que nos escuchan y otro para ti, Yune. Y otro para ti y para todas las personas. Gracias. Chao.